Bueno, buenos días. Hoy estoy otra vez solita aquí. Eh, Me imagino que por la lluvia y el día, pues no ha podido venir nadie presencial y tampoco pues hay conexiones virtuales. Originalmente, desde la semana pasada habíamos dicho que el tema siguiente, que íbamos a hacer una especie de Lectio Divina, era con los versículos, solo los versículos del 1 al 3 de Génesis 12. Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Entonces, siguiendo lo que habíamos dicho, que primero teníamos que ver, eh, el texto es ese, solo son 3 versículos, pero teníamos que ver antes del texto. ¿Se acuerdan? El tema es antes del texto, en el texto y después del texto. Tenemos que ver esos 3 pasos antes de entrar a la lección divina, que la lección divina ya esta sería como la primera parte, el número 1 de Lectio Divina, ¿verdad? Que es entender el texto, pero para entenderlo primero tengo que ir atrás del texto, en el texto leerlo y después del texto. Entonces, fíjense que aquí en la Biblia, seguimos con la Biblia de nuestro pueblo y, y estamos pues tratando de ver estos 3 versículos. Se llama vocación de Abraham, es el ciclo patriarcal Abraham. Y los versículos dicen así: el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Hasta ahí es nuestra lectio divina y este es nuestro versículos. Fíjense que esos 3 versículos son clave de interpretación de toda la escritura. Lo vimos al principio cuando nos tocó ver Génesis, pero hoy que estamos haciendo el estudio ya como parte final del año, pues entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esa clave en toda la escritura. Es una vocación, o sea, el género literario está enmarcado en vocación, o sea, llamada a un personaje. Pero para saber quién era ese personaje, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces, como este es el capítulo 12, vamos a regresar al capítulo 11 para ver qué nos dice, lo final, ¿verdad? Y encontramos que el capítulo 11 es la Torre de Babel, ¿verdad? Y habría que entender de qué se trata esa torre, pero no vamos a hacer eso porque resulta que no nos daría tiempo a trabajar lo que estamos pensando. Entonces nos vamos a ubicar en la genealogía. O sea, ese es otro género literario, genealogía. Este género literario sirve como puente para conectar épocas y conectar personalidades, puesto que se trata de una historia que debe llevar pues cierta correlación. Entonces nos ubicamos en Génesis 11 y vemos al final en el versículo 28 o antes, teníamos, a ver, entonces fíjese que aquí, depende de, ustedes pueden ponerse donde ustedes quieran, pero nosotros lo que tenemos que saber es quién es Abraham. Y resulta que aquí dice que Sarú tenía 30 años cuando engendró a Nahor, después vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Tenía Nahor 29 años cuando engendró a Terah. Después vivió 119 años y engendró hijos e hijas.
Se dan cuenta que esta genealogía, cuando se trata de hijos e hijas, no da nombres, pero cuando está dando nombres es porque son personajes importantes en la genealogía de la historia de la salvación. Y aquí el que nos interesa es Terah. Entonces ya sabemos que Terah es hijo de Nahor, ¿verdad? O sea que, ¿por qué Terah nos importa? Porque dice que Terah tenía 60 años cuando engendró a Abraham, Nahor y Haram. Entonces resulta que el papá de Abraham es Terah y que lo engendró a los 70 años. Fíjense, Abraham. Los descendientes de Terah, Terah el papá de Abraham. Terah engendró a Abraham, Nahor y Harán. O sea que Abraham tenía 2 hermanos más, ¿verdad? Harán. Y entonces dice que Harán, un hermano de Abraham, murió viviendo aún su padre. Quiere decir que estaba vivo todavía Terah cuando su hijo Harán murió. Y entonces dice que Harán engendró a Lot. O sea, que cuando habla de Lot como sobrino de Abraham, ya sabemos por qué anda con Abraham, porque su papá murió cuando era joven todavía, ¿verdad? Harán murió viviendo su padre Terah en su tierra natal. Aquí hay otra información importante, ¿verdad? Ur de los Caldeos. Aquí también hay una información muy buena. Porque resulta que Caldeos, ¿verdad? Ur de los Caldeos, es una tierra pagana. O sea, Terah pertenecía a un pueblo pagano y Abraham también, y Nahor también, y Harán también, los hermanos, y Lot también, eran paganos. Abraham y Nahor, que son 2 hermanos, Abraham y Nahor, son los 2 hermanos, Nahor es hermano de Abraham, se casaron. Y la mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la de Nahor era Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Isca. Entonces aquí ya tenemos que Abraham se casó con Sarai y también su hermano se casó. Pero de su hermano ya por el momento no vamos a saber mayor cosa, sino que dice, ya nos va hablando de los personajes que van teniendo importancia. Sarai era estéril y no tenía hijos. O sea, ya llevaba tiempo viviendo con Abraham y no tenía hijos. Terah tomó a Abraham su hijo. Fíjense, pues, Terah era el papá de Abraham y lo tomó para sí, ¿verdad? Junto, que era su hijo, a Lot, su nieto, sobrino de Abraham, hijo de Haraj, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y con ellos salió de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán. Llegado a Harán, se estableció ahí. Fíjese, aquí ya nos dijo muchísimas cosas, ya nos dio muy atrás del texto. Atrás de los 3 versículos ya tenemos muchísima información. Tenemos la información de que no fue Abraham el que salió de Ur de Caldea, sino fue su papá Terah. Y que su Terah era el patriarca, porque iba llevando ¿a quiénes? Iba llevando a Abraham, iba llevando a Sara, iba llevando a su nieto Lot, ¿verdad? Sobrino, y que caminaron. Fíjese que ya no está hablando nada de Nahor, solo se llevó a estas personas, ¿verdad? El papá, o sea, Terah. ¿Y hacia dónde se dirigió? Hacia Canaán. ¿Y a dónde llegó? A un lugar de Canaán que se llama Harán. Y ahí se estableció su tribu. Estamos en un periodo tribal. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Bueno, entonces ya tenemos todo el escenario atrás del texto para entrar a nuestros versículos, ¿verdad? A nuestros versículos que son del 1 al 3, para entrar a esto. Pero, como dice ciclo patriarcal,
nosotros vamos a interesarnos un poco en qué consiste el ciclo patriarcal. Y estamos en la Biblia, no estamos en un material impreso manual o libro, sino que estamos en la Biblia, nuestro pueblo. Dice que en este punto comienzan las historias y las tradiciones del pueblo, tantas veces contadas y recontadas en las asambleas y fiestas religiosas, tantas veces revisadas y replanteadas para no perder el norte en medio de los sucesos de la historia. Entonces nos está diciendo que están empezando aquí estos ciclos. O sea, ciclo es algo que empieza como un círculo, ¿verdad? Empieza en un punto y termina en ese mismo punto. Entonces es algo que va siendo así como un caracol, comienza en un punto y sigue en un punto. Y dice que estas historias son orales y van a ir siendo transmitidas, son hasta convertirse en tradiciones de un pueblo, que son contadas muchas veces y son recontadas y replanteadas porque esa historia la tienen que ir comprendiendo sus distintos destinatarios de distintas generaciones. Por eso son revisadas, replanteadas, para que las circunstancias que se están viviendo en otros momentos no pierdan el sentido de esa historia. Fíjense que aquí ya les dio un elemento clave para interpretar la escritura. Usted ve atrás, pero ve luego en el texto cómo va a leer el texto, qué le va a decir el texto, cómo usted lo va a repensar, revisar, replantear para su realidad. ¿Para qué? Para no perder el norte, o sea, el sentido en medio de los sucesos que cada uno está viviendo en su vida cotidiana. Entonces dice que a través de leyendas, aventuras, sagas sobre personajes antiguos, muchos grupos humanos, unos más grandes, otros más pequeños, se fueron configurando como un pueblo. Quiere decir que estas tribus, algunas eran pequeñas, otras eran grandes, que tenían un patriarca, uno era muy conocido, otro no tanto, se fueron como uniendo, ¿verdad? Formando familias. Y entonces ahí va surgiendo como un pueblo, se va configurando en un pueblo, como una única familia procedente de un único tronco, o sea, Abraham, padre de todos. Pero ya se fijaron, ¿verdad? Es un proceso donde varias tribus de distintas procedencias, migrantes, que van caminando todo el grupo con un patriarca, por eso estamos hablando de la época tribal, de tribus, ¿verdad? Entonces se van configurando como un pueblo. En los momentos críticos por los que pasaron estos descendientes de Abraham, recurrían a las tradiciones sobre sus padres, a sus acciones y aventuras en uno u otro lugar del territorio, a sus palabras y sobre todo a las situaciones concretas en las que transmitieron aquellos que movieron a Abraham a salir de la tierra, las circunstancias que movió a... Pero acuérdense que el que salió de Ur de Caldea no es Abraham, fue a Terah, ¿verdad? Pero el que va a ser llamado, el que va a tener esa vocación, va a ser Abraham. Pero fíjese, hay un elemento importantísimo después de la muerte de su padre. Entonces, ya ustedes pueden imaginarse cuál es la situación. No lo dice el texto, no dice el texto en qué situación está Abraham. Pero si ya nosotros conectamos con la genealogía y nos dicen las circunstancias dolorosas, hubo muertes, hay esterilidad, no hay descendencia, hay dos personajes que están ahí como volando, que es Abraham y Lot. Lot no tiene padre, Abraham no tiene descendencia, está casado pero no tiene descendencia. Entonces, desen cuenta ustedes que las circunstancias no son las mejores en esa tribu.
Entonces deciden migrar. Entonces son itinerantes, son caminantes, ¿verdad? Que se quedan en un lugar, pasan la noche, si está bien pasan algunos días, después continúan. Entonces, así van, son circunstancias que hacen que la gente salga de un lugar, de una ciudad, de la situación, para estar en otro lugar mejor. Eso es importante notarlo, que los migrantes no siempre son personas que dijera yo, molestas, pesadas, qué sé yo, que caen mal, sino que son gente que están buscando una realidad. Y miren, qué tan antiguo es todo eso que empieza desde 2000 años antes de Jesús y mucho tiempo atrás. Cuando nosotros estudiamos historia universal, estudiamos que América se había poblado por gente que venía del África, del Asia, y que cuando el estrecho de Bering se había congelado, había sido un paso de migrantes, ¿verdad? Que venían desde aquel lugar. En fin, son realidades que en aquel tiempo no habían fronteras. Eso de las fronteras es muy reciente, no es, tendrá 100, 200 años, no es tanto. Entonces, vean ustedes, y ahí pueden conectar con mucho de historia, la conquista, los descubrimientos, todo eso. No habían fronteras, no habían dueños de países, ¿verdad? Ni habían países más grandes que otros. Había gente que estaba viviendo realidades difíciles y buscaba mejores circunstancias. Entonces, cuando estas circunstancias en las generaciones que seguían se volvían difíciles, penosas, pues recurrían a estas historias para ver cómo hicieron ellos. Otra cosa importante es descubrir cómo durante un tiempo, decía en la parte superior, fueron contadas, no había todavía escritura, pero eran tan importantes estas historias, eran como motivadoras para la gente que se pusieron por escrito, ¿verdad? Y entonces vamos viendo aquí cómo se inicia. Entonces, el capítulo 12, del 1 al 3, empieza entonces la historia de la salvación. Entonces es el inicio de la historia de Israel. Faltaba conocer todo lo anterior. Y era la historia de los orígenes del mundo según la perspectiva de este grupo que va a empezar a nacer como un pueblo, ¿verdad? Como queda dicho en la introducción al Pentateuco, las circunstancias históricas vividas por Israel en el siglo VI antes de Cristo, ¿qué pasó en el siglo VI antes de Cristo? Fue el exilio a Babilonia. Pusieron a un paso de desaparecer todas estas historias, pero la tenacidad de unos cuantos dirigentes religiosos lograron tomar de nuevo la mentalidad e identidad del pueblo. Ya no se aferran solo a lo que se contaba sobre los patriarcas, sino al proyecto de Dios desde el principio. Entonces, eso se llama teología. Todas estas historias, pues, acuérdense, Babilonia destruyó todo, el templo de Salomón, destruyó el reinado, la monarquía, el profetismo, todo quedó devastado. Ya no hubo nada. Fueron exiliados a otra fuerza mayor, que era el imperio babilónico. Y ahí pasaron mucho tiempo, varias generaciones, 70 o más años. Eso pasó en el siglo VI antes de Cristo. Pero siempre hay personas que se dan cuenta de esta pérdida dolorosa, no tanto del templo, de la tierra, que era muy doloroso ya, ¿verdad? Sino que de su cultura, de su fe, de lo que los había mantenido. Y entonces, pues lo va imponiendo por escrito. Y ya no empieza entonces, empezando la historia de la salvación, en el capítulo 12, que ahí es donde empieza, sino que ya se remontan al principio del mundo, que es lo que habíamos visto de los 11 primeros capítulos, la prehistoria.
Todo este trabajo es de la escuela sacerdotal, la tradición sacerdotal. Y entonces ellos logran varios propósitos. En primer lugar, ampliar el horizonte histórico hasta los orígenes mismos de la humanidad y del mundo, para enmarcar la historia de Israel dentro de la historia universal, en la cual Dios se hace presente para quedarse de manera definitiva con este pueblo especialmente elegido y bendecido. Pero además logra otro propósito que hemos venido resaltando. Dota de unas claves de interpretación a esa sucesión de hechos y de experiencias, a esos personajes y sus acciones. Y así puede comprender cada situación del pasado y afrontar con mayor eficacia y sentido el presente y proyectarlo al futuro. Eso es lo que hizo la escuela sacerdotal de los primeros 11 capítulos del Génesis. Una clave para poder leer y entender lo que sigue en adelante. La historia de los patriarcas, la historia de elección del pueblo, de la esclavitud de Egipto, de la liberación, de la travesía en el desierto, o sea, el éxodo y números, la conquista y la posesión de las tierras con jueces, la evolución sociopolítica con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todo eso se va a ir desarrollando en términos simples, es decir, con herramientas que el pueblo tenía con el juzgar de los hechos y de los protagonistas. Cuando se van ajustando al plan divino de justicia y de vida, las cosas funcionaron bien. Pero cuando se dejaron atrapar por el egoísmo, la codicia, la sed de poder y de dominio, la historia tomó otro rumbo, aunque no se vieran al instante los resultados negativos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y ciclo, entonces, quiere decir algo que empieza y termina y luego continúa otro. Por ejemplo, el ciclo de la vida. Nosotros vemos la vida es cíclica. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vemos en la naturaleza. Vemos, por ejemplo, la primavera, todo empieza, el verano llega a su maduración, el otoño, pues todo empieza como a despojarse, y luego entra el invierno. Luego vuelve otra vez. El otro ciclo, lo mismo. La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Es cíclico, cíclico. Entonces, por eso se llama ciclo patriarcal, que van a encontrar casi las mismas historias de Abraham, en Isaac, en Jacob. Pero la historia salvífica no es cíclica, es lineal. O sea, tiene un principio en la creación y tiene un final pues no es un final, es la vida eterna, escatológico en la parucía. Entonces, eso es lo que tenemos en el trasfondo. Ya entendemos qué es, quién es Abraham, por qué salió de Ur de Caldea, qué pasó en Harán, se murió su papá, entró en una problemática, en una crisis. ¿Por qué? Porque está casado pero no tiene hijos, lleva la responsabilidad de un sobrino. Ya no tiene, el patriarca murió, el jefe, el papá, Teraj, están en Harán. ¿Ahora qué hago? ¿Me quedo en Harán? ¿Me voy? ¿Qué hago? Entonces, en esa circunstancia entra la palabra de Dios. El Señor dijo a Abraham. Entonces, fíjense que para entender estos 3 versículos, yo tuve que leer un poquito antes para entender esa palabra de Dios en qué momento llega. No llega en un momento por donde dice que Abraham era un gran hombre, muy religioso, muy dedicado. No dice nada de eso, sino que está en problemas. Es un pagano, está en grandes problemas de vida existenciales, y en ese momento de su existencia entra la palabra de Dios. Ya leímos esos 3 versículos, entonces ahora vamos a leer el comentario para ver cómo nos ayuda el comentario para entender los 3 versículos. Este comentario
es más pequeño que el trabajo que hicimos anteriormente del capítulo 3, porque era todo un capítulo. Ahora solo son 3 versículos. Entonces veamos qué dice el comentario que está en la nota de pie de página. Dice, Dios irrumpe en la historia de un desconocido hasta ahora en la Biblia, que es, en definitiva, prototipo de la irrupción de Dios en la conciencia humana. Vamos a entender eso que dice. Aquí tenemos una manera de entender cómo entra Dios en la historia de cada persona. Fíjense, desconocido para todos. No tiene mérito alguno. Está en circunstancias vulnerables. Ha muerto su papá, que era el patriarca de la tribu, y él se queda como responsable, pero no sabe qué hacer. Entonces dice, este es prototipo, es el ejemplo de cómo Dios entra en las conciencias humanas. No es por mérito, no es porque sea el mejor, ni el más virtuoso, ni el santo. Entonces, sino que es misericordia, cercanía, atención de Dios de su obra creadora, está atento y vea, dijo que está en situaciones terribles y entra en su vida. Dios llama y su llamada pone en movimiento al elegido. Entonces Dios llama y luego dice que no nos toca ver eso, pero dice en el versículo 4, Abraham marchó, o sea, lo puso en movimiento. Entonces dice aquí, a partir de ese momento, ¿verdad? Dios llama y su llamado pone en movimiento a Abraham. Lo desestabiliza en cierto modo, porque ya estaba desestable, ¿verdad? Ya estaba en una situación existencial difícil, pero ahora que va a migrar, pues también hay más, que dijera yo, inestabilidad. Porque, ¿qué es lo que dice? Volvamos al texto, dice, sal de tu tierra nativa, de la casa de tu padre. Bueno, el padre ya se murió y la casa era Ur de Caldea, y habían salido bastante tiempo. Ahora estaban aquí en Harán, pero ya ahí se habían establecido por muchos años. Y él ya estaba acomodado ahí. Entonces, sal de tu tierra nativa, y había salido, porque venía de Ur de Caldea. Sal de tu casa de tu padre, pues él estaba cómodo en Harán, porque ahí se habían establecido. A la tierra que te mostraré. ¿Pero qué es mostraré? Pues no dice cuándo, no dice dónde, no dice cómo, no dice para dónde, solo dice mostraré. ¿Para dónde agarro? Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Y luego entra del capítulo 2, del versículo 2 al 3, entran promesas, ¿verdad? Entonces veamos qué sigue diciendo el comentario. Entonces el comentario dice que primero, que aquí se presenta el ejemplo de una persona que va a ser prototipo de cómo irrumpe Dios en la historia humana. Lo llama y ese llamado lo pone en movimiento. O sea, hay una respuesta. Porque hay personas que son llamadas, pero no dan respuesta. Lo desestabiliza porque tal vez él había pensado quedarse ahí para siempre, en Harán, pero no, hay un movimiento. Tiene que partir en ese momento. Su vida adquiere una nueva dimensión. Pero fíjense, aquí hay algo importante. Antes, él era dirigido por su papá biológico que murió. Ahora va a ser dirigido por Dios. Ya aquí no tenemos que Dios es Padre, porque eso lo va a revelar Jesús, pero ya vamos viendo cómo Dios desde el principio se va revelando como Padre, Madre, acompañante de camino, como alguien que escucha, que se da cuenta, presente en la historia. Entonces, esa va a ser la nueva dimensión. Los datos históricos de la población de esta región que se menciona aquí indican que los desplazamientos eran normales.
sea, eran tribus que se movían constantemente de un lado para otro. Ya que se trataba de grupos nómadas o seminómadas. O sea, eran grupos que no estaban establecidos en un lugar de la tierra, sino que caminaban, buscaban agua, buscaban vegetales para su ganado, eran pastores, ahí van, ¿verdad? Era normal. Seguramente Abraham habría hecho recorridos semejantes a los que nos narra este pasaje. Sin embargo, el itinerario que leemos aquí tiene varias novedades. Veamos qué es lo llamativo. Primero, es realizado por una orden expresa que es un llamado divino. Como Abraham era politeísta, fíjese, porque Ur de Caldea era politeísta, ¿verdad? Pero aquí encontramos que dentro de ese muchos dioses, pues él va a ir distinguiendo a uno, a uno. Entonces es el paso del politeísmo al monoteísmo, ¿verdad? Uno. Y entonces dice que vamos a encontrar estas características. Primero, él percibe ese salir de la tierra como un llamado divino. Entonces, en su respuesta hay un acto de obediencia, se sujeta a una voluntad superior. O sea, aunque era politeísta, él tenía una fe clara, ¿verdad? Y ahora una fe definida. Luego, el desplazamiento ya no es temporal, sino definitivo. O sea que él no le dice dónde va a estar el lugar, le mostrará. Entonces, él va a estar nómada por mucho tiempo, ¿verdad? Una vez que está fundada en la promesa de la donación del territorio, cuya propiedad exclusiva reposará en la descendencia numerosa prometida al beneficiario del don. Quiere decir que esta promesa, él va a vivir con esa promesa. Todo su camino, toda su vida va a estar él afianzado en esa promesa. Y puesto que esa promesa se la hizo una divinidad. Y ese territorio prometido, pues posiblemente él no lo va a ver, sino lo va a disfrutar su descendencia, que va a ser una descendencia numerosa, ¿verdad? Que forma parte también de la promesa que se le da a tu descendencia. Y acuérdense que la esposa era estéril, ¿verdad? Todo lo que hace Abraham está fundamentado en la promesa de la tierra y la promesa de la descendencia. O sea que todo lo que tiene Abraham es un don, es un regalo, ¿verdad? Pero no es solo para Abraham, va a ser para mucha gente porque se le promete ser bendición para las naciones. Entonces, luego, la presencia de estos extranjeros hasta ahora trashumantes adquiere el carácter de permanente con la construcción de un altar en Siquem. Entonces, cuando se establece el altar, ¿verdad? En Siquem, en Betel, todos estos altares pues ya van haciendo cumplimiento de la promesa, porque ya van poniendo un lugar. Dios ya van percibiendo a esa realidad que los guía con una presencia en un lugar. Betel, casa de Dios, donde estableció su campamento e invocó al Señor. Ese es Jacob, ¿verdad? El que hace eso, cuando iba huyendo, también en circunstancias difíciles. Isaac va a ser como una unión entre Abraham y Jacob, ¿verdad? Para que nosotros vayamos viendo estos cumplimientos de las promesas. Estos gestos que significan posesión de territorio son el argumento religioso
para reclamar el derecho sobre la tierra. Pues en la mentalidad israelita, dicho derecho está amparado por una promesa de Dios. O sea, si ellos tienen ese territorio es porque Dios se lo prometió. Entonces, ese es el argumento religioso para reclamar el derecho a esa tierra. Hoy, miren ustedes todo el problema de la guerra con Gaza por este tema. Es una tierra que les toca por derecho. ¿Por qué? Porque fue prometida. Es obvio que si no nos apartamos de una lectura en clave de justicia, podemos comprobar que aquí se verifica algo que es común en todas las religiones y califican de deseo, voluntad o mandamiento divino aquello que resulta ser bueno y positivo y conveniente para el grupo. No piensa en otra cosa el redactor del texto. No debemos concluir que Dios sea injusto como para reconocer el derecho de los moradores nativos en Canaán. Hay que tener siempre a la mano dos criterios claves para interpretar bien cualquier pasaje bíblico. Para nosotros, como creyentes, todo texto de la Escritura es sí o sí palabra de Dios, pero es también palabra humana, palabra que está mediatizada por una carga de circunstancias socioculturales, sociohistóricas, socioreligiosas y afectivas del escritor. ¿Quién no tiene inconveniente en presentar como palabra o como voluntad de Dios lo que es provechoso o bueno para su grupo? La clave de la justicia, eso es lo importante. Todo el pasaje bíblico ha de pasar, todo pasaje bíblico ha de pasar siempre por estas claves de interpretación. O sea, el ver que, aunque sí es palabra de Dios, pero ha sido mediada por el elemento humano, ¿verdad? Y toda la clave de interpretar es el tema de justicia, más no lo que es justo para nosotros, sino que tenemos que ver como en un mosaico la realidad para saber qué es justo y no. Entonces dice que todo pasaje bíblico ha de pasar siempre por estas claves de interpretación, ya que nos ayudan a definir hasta dónde el texto que leemos nos revela o no esta justicia de Dios que está comprometida con la vida. Entonces, aquí tenemos eso, ¿verdad? Luego ya va pasando a otras citas del Éxodo, ¿verdad? Es que Éxodo 3:14 se autodefine como el que es, el que era y el que será. Es importante aclararlo cuanto antes, porque en los relatos y en el resto de los libros sigue encontrándose pasajes en los que aparecen imágenes muy ambiguas, peligrosas de Dios, una interpretación desprevenida o desprovista de estos criterios, del criterio de justicia o del criterio de la interpretación que hace el escritor, ¿verdad? Entonces hay que fijarse muy bien en esto. Bueno, habiendo visto ya lo que nos dice el comentario que nos ayuda para interpretar estos tres versículos. Entonces, ya vemos antes del texto, ya lo vimos ahorita en el texto. Ahora, a ustedes les toca hacer la lectio divina, que es ver estos tres versículos. ¿Qué les dice esos tres versículos a ustedes directamente, a cada una de ustedes? Luego, pues, volverlo a leer, meditarlo, contemplarlo, orar con estos tres versículos. Y si a ustedes les parece bien, en la última clase, que sería la semana entrante, ustedes compartirían lo que les pueda convenir compartir con sus compañeros, ¿verdad? Para que ustedes pues vean realmente cómo es que se hace la lectio divina de cada texto. Entonces, lo dejamos aquí para que ustedes hagan su pequeño trabajo, pues nadie más se me juntó ni vino,
Así es que, porque ahorita entraría que lo platicáramos, o lo dialogáramos o que viéramos de alguna manera cómo podríamos ayudarnos con las notas como eclesiástico o hebreos, cómo eso nos puede iluminar. Aquí como les aparece aquí en las notas de pie de página, lo que les aparece es Éxodo 3:14. Ustedes tendrían que leerlo para ver qué tipo de referencia nos ayuda a estos 3 versículos. Entonces, hasta aquí las dejo con este trabajito de la Lectio Divina, que sería contemplar esos 3 versículos, meditar esos 3 versículos y orar con esos 3 versículos. Ya entonces sería su respuesta a esos 3 versículos. Que tengan un feliz fin de semana y nos seguimos platicando.